Buenas tardes, bienvenidos todos. Vamos a iniciar con la actividad del día de hoy. En este caso, la doctora Rivas nos va a hacer el favor de presentar su caso clínico, pues del cual ustedes ya pueden ver el título en la primera diapositiva. Y como siempre, pues les pido que se anoten en la sección del chat para que quede la constancia de su asistencia a esta actividad. Y también les recuerdo que pueden participar activamente de la actividad, ya sea preguntando, comentando o a través de la resolución de las dudas o de las preguntas que en este caso yo les pueda plantear. El interés de todos es pues que podamos aprender más, aprender mejor y que sea pues una actividad productiva para todos. Así que adelante, doctora Rivas, por favor, proceda con su caso. Muchas gracias, doctor Moreira. Buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a presentar un caso clínico sobre infecciones de la piel y de tejidos blandos. A la anamnesis tenemos que los datos generales es una paciente femenina de 51 años de edad, soltera, católica, de procedencia y residencia de Santa Catarina, Pinula, Guatemala. Es ama de casa, concluyó sus estudios hasta sexto primaria y es alfabeta. Su motivo de consulta por dolor en miembro inferior izquierdo de 3 días de evolución. A la historia de la enfermedad actual, la paciente refiere que hace 3 días inicia con dolor en miembro inferior izquierdo, gradual, de intensidad 8 de 10, de carácter urente, que alivia al reposo. Este fue asociado a parestesias y la paciente no decide consultar en ningún centro asistencial. Hace un día, el dolor de miembro inferior izquierdo persiste en una intensidad, aumenta de intensidad 10 de 10, y la paciente evidencia eritema que se intensifica con rapidez. Este es un eritema cutáneo ascendente. Además, estaba asociado a aumento de la temperatura local y debido a que el dolor aumentó de intensidad, la paciente refiere de que se le dificulta caminar cortas distancias, por lo que decide mantenerse en reposo. Hace 12 horas, la paciente evidencia ampollas superficiales que drenaron espontáneamente, un líquido seroso fluido abundante, no fétido, sin evidencia de hemorragia. Como ya habíamos comentado, pues presentaba eritema, además presentaba edema en las extremidades afectadas y también estaba asociado a fiebre no cuantificada con termómetro y malestar general. Por lo anterior, decide consultar a un centro de salud donde no le indican diagnóstico y por lo que deciden, en este lugar la deciden referir a la paciente a este centro asistencial. En los antecedentes patológicos y no patológicos de importancia, la paciente fue diagnosticada hace un año de diabetes mellitus tipo 2 y actualmente está siendo tratada con metformina de 100 miligramos PO cada 24 horas. Además, fue diagnosticada con hipertensión arterial y es tratada con los sartán 100 miligramos cada 24 horas y sí. En este caso, la paciente indica que hace 15 días previos a la consulta, por problemas económicos, ella abandonó el tratamiento de para la hipertensión arterial. En los vicios y manías, la paciente refiere que consume bebidas alcohólicas ocasionalmente. Y en los antecedentes no patológicos, la paciente no recuerda inmunizaciones. Su alimentación es no balanceada con predominio de carbohidratos y grasas y se alimenta 3 veces al día. En los hábitos tenemos que micciona 5 veces al día, defeca 2 veces al día y tiene 6 horas de sueños. En los ginecobstétricos, una menarca a los 16 años y la fecha de la última regla fue hace 13 años. En la revisión por sistemas, la paciente refiere cefalea frontal de inicio súbito, carácter pulsátil, intensidad moderada que irradia región temporoparietal bilateral y que este alivia al cerrar los ojos y al reposo sin tratamiento de 2 semanas de evolución. Espere, doctora, regrese una diapositiva. Eso. No, en la otra, esta. Bueno, vamos a ver. Primero voy a preguntar si alguien tiene alguna duda o quiere hacer algún comentario relacionado con el problema o los problemas de la paciente. ¿Hasta dónde vamos? Antes de empezar a preguntar yo.
Ok, como nadie ha pues expresado alguna duda, voy a empezar a preguntar yo. A ver, doctora Valerie Santizo, primera pregunta. Am, el tratamiento que la paciente ha estado tomando para su diabetes mellitus tipo 2 desde hace un año es metformina. ¿Nos puede recordar, por favor, doctora, cuál es el manejo o cuál debe ser el manejo habitual inicial de un paciente con diabetes mellitus tipo 2? Por favor, doctora Valerie Santizo. Doctor, es que no recuerdo muy bien, pero creo que primero se le debe dar tratamiento para que pueda, como que, mm, de un fármaco que le reduzca, digamos, los niveles de la glicemia y que también aumente como que la sensibilidad a la insulina. Ok, de acuerdo. ¿Y la metformina cumple esos criterios? Sí, doctor. Ok, aparte de la metformina, en este caso el medicamento, ¿hay alguna otra situación que tengamos que tomar en cuenta como tratamiento para la paciente en este caso? Específicamente hablando de su problema de diabetes. Perdón, doctor, pero algo específico respecto, o sea, digamos, con otro tipo de fármaco. O con algo que no sea un fármaco necesariamente. Pues puede ser también, doctor, digamos como que el plan educacional. De acuerdo. ¿Qué incluiría usted en ese plan educacional? Pues digamos que la paciente haga mayor actividad física y también que digamos que cambie como que hábitos alimenticios. Ok, bueno, vamos a recordar entonces, gracias doctora Santizo, vamos a recordar algo que conversamos cuando discutimos el tema de diabetes mellitus. ¿Se recuerdan el año anterior? Eh, y tiene que ver con la manera en la que tenemos que abordar a los pacientes con diabetes tipo 2 en un principio. Am, tenemos que recordar que la base del tratamiento para diabetes mellitus tipo 2 sobre todo, pero en general para cualquier forma de diabetes, e incluso para muchas de las enfermedades crónicas, tanto crónicas degenerativas como cardiometabólicas, tienen que ver con el manejo correcto de una alimentación completa y balanceada, es decir, procurar que el paciente esté bien nutrido y por otro lado, mejorar algunos hábitos de vida. Dentro de esos hábitos de vida saludable, debemos promover reducir el sedentarismo. Por cada hora que una persona pasa sentada viendo una pantalla de televisión, una pantalla de computadora sin ningún tipo de actividad física, se incrementa de forma importante el riesgo de problemas cardiometabólicos, de problemas también degenerativos. Es más, el reposo prolongado, de hecho, promueve que los osteoclastos a nivel óseo se activen más de la cuenta y empiecen a ver como una especie de incremento de la resorción de los huesos, provocando a largo plazo una mayor descalcificación. O sea, hasta eso puede suceder por inactividad física. Eh, además de esto, tenemos que promover, como decía la doctora, ciertos hábitos de alimentación correcta. Estos hábitos deben incluir, no se limitan, pero deben incluir el procurar evitar o restringir el consumo de alimentos procesados, alimentos ricos en grasas saturadas, alimentos con una alta carga de carbohidratos simples, porque son los alimentos que aunque desde el punto de vista calórico pudieran tener alguna, llenar, por así decirlo, entre comillas,
las necesidades de requerimientos energéticos del paciente no necesariamente son la mejor opción desde el punto de vista nutritivo. También debe ser una alimentación muy balanceada, equilibrada y completa, incluyendo o procurando incluir todos los grupos alimenticios: frutas, vegetales, verduras, proteínas, carnes, lácteos, cereales. También procurando evitar que sean alimentos que estén muy procesados. O sea, hay que tratar de que los pacientes tengan una dieta equilibrada y balanceada en ese sentido. Distribuida por lo general en 5 tiempos. Y también hay otras cuestiones importantes. Por ejemplo, hay algo que no platicamos mucho o que no nos detenemos a conversar con nuestros pacientes, pero que tiene mucho que ver con la manera en la que el cuerpo está coordinando el ciclo circadiano con todos los ciclos de actividad hormonal y metabólica, que tiene que ver con el tiempo de sueño. Hay que procurar que las personas duerman por lo menos de 7 a 8 horas si son adultos, y que las duerman de 10 de la noche, como máximo de 10 de la noche en adelante. Todos ustedes me van a decir, mi doctor, pero pues, tenemos que estudiar o tenemos turnos, nos velamos con frecuencia, o qué sé yo. Y tienen razón, o sea, el estilo de vida que llevamos como médicos en nuestra profesión se ha demostrado que puede tener un impacto negativo sobre el riesgo cardiovascular y metabólico a largo plazo. O sea, ya solo por la forma en la que nos desenvolvemos en nuestras carreras profesionales, ya tenemos ciertos riesgos. Por eso es muy importante que nos organicemos también para promover dentro de nuestra propia existencia, o sea, como nosotros, como personas individuales y con nuestra familia, estos hábitos de vida y alimentación correcta. Y el ejercicio también es importante porque pues es esencial para mejorar el riesgo cardiovascular y metabólico. Como mínimo hay que pedirle a los pacientes que hagan 30 minutos diarios de actividad física de lunes a viernes, con la idea de que acumulen 150 minutos de actividad en la semana, y lo pueden hacer, pues como platicábamos, 30 minutos diarios o 3 sesiones semanales de 50 minutos, o una sesión de 30 minutos a media semana, 1 hora el sábado, 1 hora el domingo. Pueden hacer 15 minutos en la mañana, 15 en la tarde. O sea, la idea es que el paciente esté activo y que de esta manera pues cumplamos también con el requerimiento de lo mínimo necesario de actividad física para nuestros pacientes. Sobre todo porque no debemos considerar o no deberíamos considerar que los medicamentos son algo que puedan reemplazar a una dieta balanceada y saludable y estilo de vida saludable también. Caso o cosa contraria a lo que van a ver casi siempre en la mayoría de los congresos a los que asistan, los cursos, los talleres, se hace mucho énfasis en los medicamentos, en la forma o los mecanismos de acción, en los beneficios del uso de los medicamentos. No se hace énfasis en el costo que tiene económico, en los efectos adversos, las combinaciones de medicamentos. O sea, recuerden que hay mucha tela que cortar en relación a los medicamentos como tales. Y tampoco estoy queriendo yo satanizar, por así decirlo, a los medicamentos. Pues son importantes, entonces cuando hay que utilizar alguno, pues hay que usarlo. Y de hecho, pues dentro de lo que platicábamos o preguntábamos hace un rato, la base del tratamiento farmacológico para todo paciente con diabetes tipo 2 adulto debe ser la metformina. E incluso en pacientes más jóvenes, también la metformina, por lo menos de las 12 años en adelante, es el tratamiento de primera elección farmacológico unido a dieta y ejercicio para el manejo de este tipo de problemas. Muy bien. Vamos a ver, doctor Cristian José Salvador, le voy a preguntar a usted, ¿qué opina de esta sintomatología que la paciente refiere en la revisión por sistemas? Doctor Cristian José Salvador Arce, ¿está Sí, por ahí? doctor, disculpe. ¿Qué opina usted de esta sintomatología que la paciente refiere sobre la cefalea frontal de inicio súbito, carácter pulsátil, intensidad moderada, irradiada a región temporoparietal bilateral, que alivia al cerrar los ojos y con el reposo y que no ha tenido tratamiento, pero que tiene 2 semanas de evolución?
¿Será que tiene alguna relación con el problema principal de la paciente? ¿Es algo adicional? ¿Debemos considerar algún diagnóstico alternativo para este síntoma? Bueno, doctor, tenemos el antecedente de la paciente de hipertensión arterial. Si no lo tuviéramos y en el momento de la emergencia, yo pensaría en alguna crisis hipertensiva porque la paciente refiere que no ha continuado con su esquema regular de tratamiento. Entonces, una crisis hipertensiva podría ser un diagnóstico probable o un problema. No la catalogaría como una emergencia hipertensiva porque no evidenciamos en la paciente daño a órgano blando. Y así lo dejé. Yo en eso pensaría, doctor. Debido a que la paciente no está tomando sus medicamentos, puede ser que su presión se haya descompensado. Bueno, pues es un razonamiento correcto. De hecho, la situación de la suspensión por motivos económicos del tratamiento antihipertensivo podría ser un factor que, como usted bien dice, esté induciendo que la paciente tenga una especie de crisis hipertensiva. Recuerden precisamente lo que el doctor comentaba en relación a la diferenciación en las crisis hipertensivas entre emergencia y urgencia hipertensiva. Las emergencias hipertensivas tienen evidencia clínica o de laboratorio de daño a órgano blanco. Con eso nos referimos a daño a nivel de la retina, a nivel del nervio óptico, a nivel del cerebro, a nivel renal, a nivel cardíaco, cualquier situación que podamos documentar como una consecuencia del nivel de hipertensión del paciente o la paciente. Y las urgencias, pues tienen hipertensión arterial que no está controlada, pueden tener algún síntoma, pero no tienen evidencia clínica, objetiva, ni de laboratorio que sugiera que haya o exista un daño a órgano blanco. Pero sí podría haber una relación ahí, doctor. ¿Alguna otra situaciones que podría uno considerar en una paciente que refiere a este tipo de síntoma y que por cierto está bastante bien descrito, o sea, está excelente la descripción? Pues uno debería considerar que de repente la paciente pueda tener un cuadro migrañoso, una cefalea mixta, pero no podemos dejar de lado esta situación que el doctor comenta. Muy bien. Continuamos, doctora, por favor, doctora Rivas, adelante. Bien, de acuerdo, solo quería agregar que es algo importante sobre el perfil social, que la paciente indica que vive en una casa propia con techo de lámina, el suelo no cuenta con cemento o cerámica, es de una habitación y cuenta con todos los servicios básicos, vive con sus 2 hijos con los que tiene buena relación interpersonal y no posee mascotas. Bien, al examen físico. Excelente. Sí. Al examen físico, la paciente presenta signos vitales, una temperatura de 36.7 tomada en región frontal con termómetro digital, una presión arterial de 130/70 en brazo izquierdo en decúbito supino, una frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto, frecuencia cardíaca de 89 latidos por minuto, su pulso fue de 89 latidos por minuto tomado en el pulso radial y una saturación de oxígeno del 95%. Sus medidas antropométricas fue un peso de 120 kilogramos, una talla de 1.58 metros, por lo que nos da un índice de masa corporal de 48. Su circunferencia abdominal era de 133 centímetros. A la inspección general, pues la paciente se encontraba lúcida en regular estado general y según índice de masa corporal, como ya le había comentado, pues esto nos da una obesidad mórbida y presentaba mala higiene en ambas extremidades. El resto de examen físico estaba normal, únicamente presentaba acantosis nigricans a nivel de cuello y región axilar. Presentaba abundante un panículo adiposo abundante y ya en la extremidad que se había comentado anteriormente, pues presentaba una lesión eritematosa ascendente, hiperpigmentación con bordes mal definidos, el área estaba hipertérmica, presentaba edema sin fobia y los movimientos pasivos y activos estaban restringidos principalmente por el dolor. A la palpación, pues era dolorosa la palpación superficial y profunda y además presentaba lesiones descamativas en región plantar y uñas engrosadas. En la extremidad derecha era móvil, simétrica y también presentaba lesiones descamativas en región plantar y uñas engrosadas.
Un segundo, Esta doctora Ríos, antes de pasar, perdón, adelante. solo quería comentar, esta imagen no fue de ingreso, sino este ya cuando estaba durante su estadía hospitalaria, entonces con el permiso de la paciente tomé esta fotografía y pueden evidenciar de que se le, se le dibujó hasta dónde llegaba la zona eritematosa cuando ella consultó al inicio, y eso es para ver la progresión que tenía este proceso inflamatorio, ¿verdad? Únicamente, doctor. Sí, de hecho, miren cómo se marca esa línea que habían dibujado, me imagino que con un marcador o algo, y el área inflamatoria rojiza se nota que ha reducido. Hay algunos cambios que se logran observar en la fotografía, también relacionados con la mejoría en su evolución. Alcanzo a ver un poquito de piel arrugada en algunas áreas de su piel, pero sí, definitivamente tenía un cuadro clínico importante infeccioso a nivel de la piel. Vamos ahora a invitar al doctor Arriaza. Le voy a preguntar al doctor Arriaza si él considera, a ver, doctor Arriaza, ¿considera usted que esta paciente con estas características clínicas que están evidenciadas acá en la diapositiva puede tener síndrome metabólico? Sí, no, ¿y por qué? Doctora Arriaza, puede activar usted su micrófono. Si no puede, puede contestar en el chat y yo leo sus respuestas, no se preocupe. ¿Considera usted que esta paciente pueda tener síndrome metabólico? Bueno, mientras el doctor Arriaza resuelve su situación. A ver, Wellington, por favor. Wellington, ¿usted considera que esta paciente pudiera tener síndrome metabólico? Sí, doctor, por el perímetro de la cintura, doctor, que, y pues porque tiene una presión arterial pues mayor pues no controlada. Entonces, consideraría que esas dos medidas pues podrían ser parte de... Muy bien, Wellington. Fíjense que hay diferentes criterios. O sea, no todas las asociaciones están totalmente de acuerdo sobre qué elementos o qué criterios deben ser los que definan síndrome metabólico, pero la mayoría de las asociaciones en lo que sí se ponen de acuerdo es que debe existir evidencia de alteraciones, ya sea que predispongan a diabetes y probablemente cardiometabólicos, o que ya estén instauradas. Por ejemplo, la gran mayoría de asociaciones consideran la circunferencia abdominal, como bien menciona el doctor Wellington acá, como uno de los criterios para diagnosticar, incluso algunas de ellas consideran que el elemento central que debe estar presente precisamente es un incremento de la circunferencia abdominal. Los límites van siendo diferentes para cada tipo de población, pero por lo general van siendo pues también adaptadas a la misma etnia, las personas de origen asiático, las personas de origen indígena latinoamericano, tienden a tener unas umbrales o unos niveles menores por encima de los cuales ya se debe considerar como obesidad centrípeta o central. Y en cambio, otras poblaciones, por ejemplo, las poblaciones de origen caucásico, tienden a tener niveles un poco mayores. Pero esta paciente, pues solo con el dato de los 133 centímetros de circunferencia abdominal, pues ya uno sabe que está muy por arriba del rango. Hay otro dato importante acá que tiene que ver con el índice de masa corporal. Y como hemos platicado en otras ocasiones, el índice de masa corporal tampoco es la medida antropométrica perfecta, pero sí nos da una idea de más o menos cómo está el paciente en relación entre el peso y la talla. Y recordemos que el rango normal debe ir de 18 a 25. Entre 25 y 30 hablamos de sobrepeso y arriba de 30 hablamos de obesidad. De hecho, arriba de 40 estamos hablando de una paciente que tiene obesidad mórbida o obesidad extrema. Tiene, según lo que comenta aquí la doctora, 48 índice de masa corporal,
120 kilogramos y mide 1,58. Definitivamente esto tiene que ver con riesgo cardiovascular, con la diabetes que tiene, con la hipertensión. Pero otros criterios precisamente que se toman en cuenta para definir síndrome metabólico son, aparte de la obesidad o la obesidad central, pues la presencia de diabetes o datos de resistencia a la insulina, dislipidemia con triglicéridos altos, colesterol HDL bajo, hiperglucemia o estar en tratamiento para diabetes o hipertensión y estar en tratamiento antihipertensivo. De hecho, esta paciente sí tenía tratamiento antihipertensivo, aunque lo había suspendido, como platicamos ya, por motivos económicos, pero estaba tomando su medicamento hasta hace poco. La presión arterial no está tan mal, de hecho, está en 130/70. Sí llama la atención, pues lo que ya la doctora nos presentó acá y lo que nos comentó sobre el área infecciosa, y en el caso de ella, tal vez el factor de riesgo principal realmente es pues la obesidad y la diabetes, que no hemos visto hasta ahora cómo está compensada. Antes de pasar ahí a la presentación de laboratorios, le voy a preguntar al doctor Javier Ochoa, ¿cómo monitorearía usted a esta paciente en cuanto a pruebas de laboratorio? ¿Qué laboratorio le pediría a ella? Pues creo que la prueba de elección sería una hemoglobina glicosilada, que sería como que la prueba determinante para ver si esta persona es diabética. Y pues ya para realizar control, tal vez una química para ver cómo están los valores séricos de la glucosa. De acuerdo, solamente eso, quisiera alguna otra prueba de laboratorio. Pues eso, para la diabetes. Para todo, o sea, usted ahorita puede pedir lo que quiera, no se preocupe. Bueno, entonces sí pediría una química completa valorando perfil lipídico y para ver triglicéridos, colesteroles, obviamente la glucosa. Sí, la glucosilada que pide. ¿Le gustaría pedirle a esta paciente pruebas de tiroides o no? Sí, también para ver si existe pues algún hipotiroidismo, hipertiroidismo que pueda estar causando ahí. Pues, mira, pues como yo soy endocrinólogo, siempre que me preguntan, mira, doctor, ¿usted le pedía pruebas de tiroides? Yo digo que sí, o sea, ya de plano tengo un gran sesgo de profesión, pues, porque yo a todo mundo le quiero pedir pruebas tiroideas, pero la cuestión es que hay que tener, digamos, una justificación para hacerlo. En el caso de esta paciente, primero es una paciente mayor de 50 años. No sabemos hasta el momento si alguna vez le han hecho un perfil tiroideo. Además, tiene una obesidad, que ya dijimos que es una obesidad severa, y pues tiene otros datos, es hipertensa, es diabética. De hecho, el antecedente de diabetes mellitus no es un factor causal directo de hipotiroidismo, pero sí es más frecuente que las personas con diabetes mellitus tengan datos o que tengan hipotiroidismo como tal. La frecuencia aproximada de hipotiroidismo en la población general está rondando más o menos como del 4% en población general, pero en pacientes diabéticas arriba de 50 años y con obesidad, esa prevalencia o esa posibilidad ya se va incrementando casi a un 8% o 10%. O sea, sí es mucho más frecuente encontrar hipotiroidismo en estos casos y es importante descartarlo. Por lo menos tener una primera evaluación. Y como usted bien dice, pues aparte una hematología completa, una creatinina, nitrógeno de urea. Recuerden siempre que a estas pacientes hay que pedirles examen completo de orina y un examen de microalbuminuria, además del perfil de lípidos, ácido úrico, porque son situaciones que nos ayudan a no solo estadificar cómo está la paciente en este momento en cuanto a otras complicaciones relacionadas con su cuadro de hipertensión y diabetes también, sino también establecen una especie de pronóstico de complicaciones a mediano y largo plazo. Así que, bueno, ahora, doctora Rivas, vamos a pasar a la siguiente sección, por favor. Adelante. Doctor, continuando en los estudios paraclínicos, a la paciente se le realizó hematología y otras pruebas complementarias. Entonces, en la hematología podemos ver de que ella realmente hasta el 10 fue donde presentó leucocitos en 11.3, estaba limítrofe realmente. Y por lo demás, pues no presentó alteración. No lo incluí, pero la creatinina y el boom, la creatinina estaba por debajo de 1.2
Y la hemoglobina glicosilada se le realizó hasta el 7 y fue de 4.9%. Además, se le realizó velocidad de sedimentación que dio el 15, eso fue un día antes previo a su egreso y fue de 51 milímetros por hora. Procalcitonina que fue de 0.11 nanogramos por mililitros el 11 y proteína C reactiva que se realizó en 3 ocasiones. El 5, que fue la que se obtuvo a su ingreso, fue de 9.58. Luego se realizó otra el 15, que fue de 2.08 miligramos por decilitro. Además, se realizaron estudios de microbiología como gram y cultivo, los cuales fueron estériles a las 72 horas, y se realizó hemocultivo que también fueron estériles, y se realizaron otro hemocultivo el 10 que también fueron estériles. Además de eso, se realizó estudios de imagen que fue un ultrasonido de tejidos blandos, los cuales revelaron que a su ingreso fue una colección compleja de información a nivel tibial anterior y edema de tejidos blandos. Se realizó un control el 7 que reportó una colección mal definida a nivel de miembro inferior izquierdo en la cara medial de la pierna con extensión a tobillo izquierdo y edema de tejidos blandos. Muy bien, bueno, ahorita sí le voy a preguntar a usted, doctora Rivas, le voy a hacer 2 o 3 preguntas de lo que está en esta diapositiva. Primero, ¿cuál es la utilidad clínica de medir la procalcitonina? O sea, ¿para qué la pedimos realmente? Sí, de hecho, esto los puse juntos porque estos 3 son biomarcadores inflamatorios que se nos pueden reportar pues que está una infección en curso, y la procalcitonina específicamente pues este es un precursor de calcitonina, y este se utiliza más que todo en procesos como sepsis bacteriana para identificar, o también nos puede revelar lo que son infecciones locales dependiendo qué nivel. Entonces, el nivel que nos da ahorita de 0.11 nos reportó que la paciente estaba cursando con una infección bacteriana a nivel local. La importancia de esto es que pues se libera este péptido, ¿verdad? Y este es por estímulos directos que se da a nivel de los microorganismos que están implicados, o también se puede dar por una respuesta indirecta del mismo organismo. Y además de esto, pues está la de la velocidad de sedimentación y la proteína C reactiva, que son otros biomarcadores que también se puede utilizar en procesos infecciosos. Sin embargo, la velocidad de sedimentación pues tiene parámetros, o por ejemplo puede estar influida por el nivel de hemoglobina, y pues si lo ven, les había comentado que el 15, el 16 ya tuvo egreso, entonces todavía estaba elevado, y en este caso es porque tiende a estar elevado incluso semanas posteriores, y se regula pues ya cuando ya se ha tenido la curación completa de este proceso infeccioso. Y la proteína C reactiva, pues también se va a estar presente en infecciones de origen bacteriano. Y otra cuestión que les quería comentar es que también mencionaba de que la procalcitonina es bastante específica cuando son ya procesos bacterianos o fúngicos, o cuando ya se sospecha de un shock séptico grave o un SIRS, perdón. Excelente explicación, doctora. La verdad es que muy completo el comentario que nos ha efectuado, y efectivamente, si vemos estos 3 marcadores de forma global, lo que hacen es expresarnos a nosotros el nivel de actividad inflamatoria que tiene el paciente relacionado con el proceso infeccioso que tiene, o en otros casos con inflamaciones de otro origen. Ahí empieza uno como a sacarle más provecho, digamos, cuando un paciente llega, por ejemplo, con fiebre, pero no tenemos un lugar claro de infección o una causa clara para explicar la fiebre o la inflamación, la positividad o elevación de alguno de estos marcadores pueden ir ya sugiriendo que es más probable que tengan o que no tengan un proceso infeccioso necesariamente bacteriano, fúngico o viral. Específicamente hablando de la procalcitonina,
cuando está elevada por arriba de 5, ustedes deben de considerar que ese paciente va a tener un riesgo mayor de evolucionar a un proceso séptico, como ha comentado la doctora, ya sea una síndrome de reacción inflamatoria sistémica o incluso a choque séptico. Entonces recuerden ese dato siempre que estén evaluando al paciente con alguna especie de proceso infeccioso o inflamatorio. Y la proteína C reactiva es un buen marcador de inflamación, no es específico porque se puede elevar en muchas causas de situaciones inflamatorias, pero sí pueden ayudarnos a darle como un seguimiento o a monitorear la respuesta clínica del paciente a el tratamiento o la intervención que se está haciendo. Excelente, doctora. La otra pregunta que le quiero hacer tiene que ver con uno de los datos que nos comentó, pero que no está aquí en la diapositiva. Usted nos decía que la paciente tiene o presentaba una hemoglobina glucosilada en 4.8, ¿es correcto? 4.9, sí, es correcto. 4.9, va. Sí, así ¿Cómo es. ¿Cómo interpretamos ese dato con lo que estamos platicando? ¿Qué podemos decir? Sí, en este caso, pues sería de que la paciente se encuentra entre los rangos normales, ya que es de 4.5 a 5.6, no, 5. Y idealmente, bueno, esto nos diría de que tiene un adecuado manejo de la glicemia en los 3 meses posteriores. En los 3 meses anteriores. 3 meses Sí. previos, sí. Excelente, bien. Entonces, la importancia principal de la hemoglobina glucosilada en una paciente que ya se conoce diabética, que ya sabe que tiene el problema, es precisamente documentar el nivel de control o la estabilidad que ha logrado en su perfil metabólico glucémico en los últimos 3 a 4 meses. Sin embargo, cuando ustedes vean en una paciente diabética con tratamiento una hemoglobina glucosilada tan normal, entre comillas, tan normal, siempre deben de preguntarse o investigar en la paciente que pueda estar teniendo episodios de hipoglucemia frecuentes, o sea, que se le esté bajando mucho la glucosa. Porque para empezar, nuestra meta, casi siempre la mayoría de asociaciones que se encargan de orientar o de hacer las guías para el tratamiento de pacientes con diabetes, proponen que se alcance una hemoglobina glucosilada por debajo de 7 o lo más cercana posible a lo normal, siempre y cuando el paciente no tenga hipoglucemias ni severas ni frecuentes. Pero cuando un paciente entra a un rango ya normal de hemoglobina glucosilada, uno sí debería de considerar que probablemente esté teniendo episodios muy frecuentes de hipoglucemia y debe obligarnos entonces a modificar un poco el esquema de tratamiento medicamentoso. No digo suspender totalmente el medicamento, pero sí probablemente readecuar la dosis. Entonces, muy bien, doctora. Perfecto. Sigamos con las siguientes diapositivas. Adelante, doctora. Sí, continuando, esta es la lista de problemas. Entonces, la paciente presenta una infección de tejidos blandos, una celulitis infecciosa secundaria de Streptococcus pyogenes o Staphylococcus aureus, una hipertensión arterial, pues en este caso coloqué que fue por abandono de tratamiento, de que ella presentaba 130 sobre 70, 140 sobre 80 más o menos, estaba manejando las presiones arteriales durante su estadía hospitalaria, síndrome metabólico y obesidad mórbida. Y bueno, ya para... Espérame, doctora, regrese una, porfa, disculpe. Bueno, solo quiero ver si ya está en capacidad de poder interactuar acá el doctor Arriaza o ya se retiró de la sesión. Vamos a ver, no lo veo acá. No lo veo. Bueno, ¿saben qué? Vamos a ver. La idea es que participemos. Doctora Munguía, ¿cuáles son, aquí le están ayudando ya con eso, pero ¿cuáles son las causas más frecuentes de celulitis bacteriana, doctora? ¿Cuáles son las 2 causas más frecuentes? Sí, bueno, serían los microorganismos más frecuentes que se encuentran en piel, que son, bueno, esos 2 que están ahí, estreptococos y estafilococos, y también Exacto. podría ser por pseudomonas, doctor.
Pues puede ser, miren, al final de cuentas, los pacientes pueden tener infecciones de la piel por cualquier microorganismo. Sin embargo, cuando la paciente viene de fuera, o sea, de afuera de un contexto hospitalario, casi siempre los dos microorganismos más frecuentes son el estreptococo beta hemolítico del grupo A, o Streptococcus pyogenes, y el estafilococo, que puede ser aureus o puede ser, de hecho, un poco más frecuente el estafilococo epidermidis. O sea, sí hay que considerar estafilococos, pero puede ser aureus o puede ser epidermidis. Aureus en los últimos años ha ido evolucionando, digamos, en cuanto no solo a frecuencia, sino en cuanto a al nivel de resistencia antimicrobiana que pueda tener. Entonces, desde un inicio uno tendría que considerar el uso de antibióticos de amplio espectro para cubrir estas dos posibilidades diagnósticas, sobre todo con una paciente con los riesgos que tiene. Cuando la paciente viene de un contexto más nosocomial, ahí sí ya podríamos considerar, y de acuerdo incluso a la evolución que pueda tener, otras posibles microorganismos, gérmenes gram negativos sobre todo, y dependiendo de algunas áreas de la piel que puedan contaminarse. Perfecto. Adelante, doctora Rivas, hoy sí ya, sigamos. Ok, entonces continuando, el principal problema de la paciente era una celulitis infecciosa y definiendo eso es una infección, una afectación cutánea inflamatoria de la dermis y el tejido celular subcutáneo. Y este, como lo podemos ver en la imagen, es resultado de la entrada de bacterias a través de una barrera cutánea alterada y se va a caracterizar por dolor circunscrito, eritema, los signos clásicos de inflamación que habíamos visto en la paciente del caso clínico. Y en este caso, pues se ha visto que en el 70 al 80% va a comprometer lo que son las extremidades inferiores. Sin embargo, este suele ser un proceso unilateral. En cuanto a etiología, como bien mencionaba Anneli, esta es provocada por la microbiota pues autóctona que coloniza la piel y los anexos, y en este caso pues estamos hablando de Streptococcus pyogenes y el aureus. Como vamos a ver más adelante en una imagen que les voy a presentar, el Staphylococcus pyogenes se ha establecido más que todo en celulitis no purulentas, y esos son procesos que se diseminan con rapidez y que a menudo va a estar asociado con linfagitis y fiebre. Y en el caso de Staphylococcus aureus, pues se va a generar a través de una infección central circunscrita, es decir, por abscesos previos, foliculitis o cuerpos extraños infectados. Eso es importante saber de que no solo se pueden dar por estos dos tipos de bacterias, sino que también se pueden dar por bacterias exógenas, y esto es porque incluso una mordedura de perro, de gato o incluso al introducirse un clavo oxidado, pues nos puede generar celulitis. Entonces, esas bacterias exógenas también se pueden considerar, ¿verdad? En cuanto al tratamiento, y eso es importante determinar la ubicación donde se encuentra la celulitis y también indagar sobre cómo fue que se dio este proceso, ¿verdad? Además a eso, como bien se menciona acá, hay factores de riesgos que podemos tomar en cuenta en cuanto a la celulitis. El principal es la teña interdigital, y en este caso les mostré que la paciente pues estaba la región plantar macerada, además presentaba fisuras. Entonces esto pudo haber sido la puerta de entrada principal para que las bacterias se llevaran a cabo. Además les mencioné que en el perfil social pues la paciente refería de que su casa no tenía cerámico o no tenía alguna superficie que nos diera de algo más, ¿verdad? Entonces, eso pudo haber sido también un factor de riesgo que la paciente de caso clínico pudiera presentar. Además de otros estos casos, pues la insuficiencia venosa crónica, el linfedema, que eso más que todo va a estar asociado porque como va a haber un incremento de volumen intersticial en los tejidos blandos, esto va a facilitar
a que se produzcan las complicaciones infecciosas y posteriormente pues se puedan generar también ese tipo de infecciones. La diabetes mellitus y la obesidad, pues como sabemos, esto se puede generar también este tipo de situaciones y más que todo factores de riesgo que pueden llevar a complicar o incluso llevar a cabo celulitis recurrentes. Bueno, y las manifestaciones clínicas que ya les había mencionado, pues son signos inflamatorios que puede presentar la paciente y además, pues el nivel de extensión que puede presentar el eritema va a estar asociado más que todo al efecto directo que va a tener estas bacterias que van a estar implicadas o bien de los mediadores inflamatorios que son producidos por el hospedador. En algunos casos, y no es en este caso también se llevó a cabo lo que fueron las ampollas, en otros casos también se puede dar ampollas hemorrágicas y esto puede evolucionar a úlceras sin complicar mucho más este cuadro clínico. En algunos casos también se pueden presentar síntomas sistémicos y puede llevar a cabo lo que es un CIRS, por eso les comentaba, mayormente ante las toxinas estreptocócicas y en una minoría de los pacientes pues podemos incluso ver de que se pueda desarrollar una fascitis necrosante. Bueno, ya para el manejo diagnóstico y terapéutico, en este caso... Solo, doctora, sí. un par de preguntas ahí. Okay. Si yo le dijera que esta paciente que nos presentó había desarrollado todo este proceso de celulitis después de haberse ido a bañar a un río de agua dulce, digamos, se fue a Río Dulce y se metió a bañar ahí, ¿qué microorganismo deberíamos de considerar además de los que usted ya comentó? Que es relativamente frecuente en ese contexto, una paciente que va a un río de agua dulce a bañarse y que después empieza con celulitis, sobre todo siendo diabética y con los factores de riesgo que comentó. No recuerdo, doctor. Tendría que ser considerado la Aeromonas hydrophila. Ese es un germen bastante frecuente y cuando los pacientes tienen lo mismo, porque puede, de hecho es importante, porque usted lo mencionó, de hecho, que el contexto bajo el cual el paciente desarrolla la sintomatología del cuadro clínico es importante para ir determinando qué microorganismo es más probable. Si el cuadro clínico se desarrollara después de que uno va a bañarse al mar, o sea, después de una visita a la playa o qué sé yo, y empieza después de haber ido al mar y haberse bañado ahí, con esta situación hay que considerar Vibrio vulnificus, que es bastante frecuente en ese contexto. Y lo que pasa es que uno tendría entonces que considerar ampliar el espectro antibiótico, como usted lo va a mencionar a continuación, con el manejo terapéutico. Adelante, doctora, gracias. Ok, claro. Bueno, entonces en el manejo diagnóstico terapéutico, lo que ya les había comentado, ¿verdad? Que el Staphylococcus aureus estaba asociado a una celulitis purulenta y las especies de Streptococcus van a estar relacionados a una no purulenta. En este caso es importante saber de que hay medidas generales que se pueden tomar a cabo adicional a los antibióticos que tiene que tomar la paciente y estos pueden ser, estos deben de ser el tratamiento de los factores predisponentes, es decir, aquellos trastornos cutáneos que nos llevaron a que se desarrollara este cuadro clínico. Les había mencionado de que era la tiña interdigital, pues era uno de los principales que generaba esta situación y pues en estos casos sería idealmente decirle a la paciente de que tenga el cuidado de revisar sus pies, mayormente de que ya es diabética, ¿verdad? Y esto es con el fin de poder erradicar la colonización de patógenos y reducir la incidencia del mismo. Entonces, en cuanto al tratamiento, pues, como ya había mencionado el doctor Moreira, va a depender de qué especies nos estemos refiriendo y en este caso, pues la paciente no refirió haber estado como en contacto de agua dulce, salada, sino que más que todo se pensó más en un tratamiento de antibiótico empírico para las especies más frecuentes, ¿verdad? Pero en estos casos,
no es necesario llevar a cabo lo que son hemocultivos o pruebas de sensibilidad porque en una celulitis solo el 20% nos va a dar alguna especie o va a salir positivo, ¿verdad? Pero en los casos en los que son infrecuentes, como ya nos habíamos visto, pues sí va a ser necesario incluso pruebas de sensibilidad a resistencia a algunos tratamientos. Se menciona que las recomendaciones que se hicieron, las últimas recomendaciones que se hicieron en este caso, pues fueron en el 2014 en las guías ITSA, y ellos mencionaban de que se podría tratar la celulitis dependiendo qué grado podría afectar. Por ejemplo, en una leve se prefiere los antimicrobianos contra Streptococcus, en la moderada no purulenta se prefieren los antibióticos sistémicos, y en la severa no purulenta, pues incluso ya podemos considerar Staphylococcus resistente a meticilina o Streptococcus como las especies más frecuentes. En este caso, pues la duración del tratamiento va a depender, ¿verdad?, de la severidad del cuadro clínico, pero por lo regular son 5 días de tratamiento y este debe prolongarse si no ha mejorado en este periodo de tiempo. En este caso, la paciente estuvo con clindamicina de 600 miligramos IV cada 8 horas y oxacilina 2 gramos IV cada 4 horas, las cuales cumplió por 10 días. Eso fue porque no había mejoría del cuadro clínico. La paciente refería mucho dolor, ¿verdad? Y era muy inespecífico durante su estancia hospitalaria, y más o menos como 10 días donde ya se empezó a, sí, incluso se consideró cambio de tratamiento, pero ya a los días posteriores, pues la paciente ya refería mejoría clínica y ya no fue necesario, ¿verdad? Pues en estos casos, sí. Y ya para el egreso, pues ya solo se terminó de completar 14 días más, o sea, es decir, 4 días más con antibiótico por vía oral, y en este caso se le dejó a la paciente amoxicilina. Y sí, únicamente. Muy bien. ¿Tiene la diapositiva de la bibliografía? Perfecto. Bueno, pues me parece que preparó muy bien el caso, lo presentó también muy bien, la discusión fue muy productiva, se nota que se preparó de manera adecuada y profundizó en el estudio del tema, así quisiera pues que continúen siempre pues estudiando los casos clínicos que tienen en los servicios. Voy a dejar ahora un espacio para ver si alguien quiere hacer algún comentario o hacer alguna pregunta.